¿Mindfulness es respirar hondo y ya? No. ¿Es poner música relajante y cerrar los ojos? Tampoco. ¿Es dejar la mente totalmente en blanco? Definitivamente no. En la clínica y en el rendimiento, el mindfulness es un entrenamiento de tipo atencional con resultados medibles. Es una manera de relacionarte con tu experiencia que se practica igual que entrenas la fuerza o la técnica. Y esto no va con apagar la mente, sino de estar presente, sin juicio y en el momento. Bienvenido a este episodio. Soy Miriam Ortega Paz y hoy vamos a hablar un poco sobre el mindfulness. ¿Qué es realmente? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo se aplica cuando hablamos con evidencia sólida? Vamos a comenzar como siempre con una definición operativa. John Kabat-Zinn introdujo el mindfulness en la medicina occidental en 1979 y lo define así. La conciencia surge de prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar al despliegue de la experiencia momento a momento. Y bueno, ¿qué significa esto? A propósito, esto significa que no es accidental, lo estás haciendo con intención, en el momento presente. No es el pasado como rumiando, ni en el futuro anticipando, es aquí y ahora. Sin juzgar, no etiqueta la situación como buena o mala, simplemente se observa lo que es. Experiencia de momento a momento, sensaciones, pensamientos, emociones, tal cual surgen. Y aquí viene algo muy importante. El mindfulness no es una creencia ni una técnica que es aislada. Es una capacidad humana universal que se puede cultivar con práctica formal e informal. Históricamente, el mindfulness se articuló de forma explícita al budismo, específicamente en los suttas de atención que Buda enseñó hace 2500 años. Pero algo muy importante, su uso clínico moderno es completamente secular. No enseña religión, no pide que creas en nada. Se entrena la atención para aliviar sufrimiento y mejorar regulación de tipo emocional. El MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, nació en 1979 en la Universidad de Massachusetts como un complemento a la medicina convencional para el dolor, el estrés y las enfermedades. No como un sustituto, sino como un complemento. ¿Cómo llegó entonces este programa de Mindfulness a la clínica? El MBSR se diseñó como un programa de 8 semanas con componentes específicos. Primero, una meditación de tipo sentada, una atención sostenida a tu respiración, las sensaciones corporales, los sonidos, los pensamientos. Un body scan, un escaneo sistemático del cuerpo, de pies a cabeza, observando las sensaciones que tengas sin cambiarlas. Hatha Yoga Consciente, un movimiento lento y deliberado con atención plena a las sensaciones que tengas. Prácticas informales. Esto llevó el mindfulness a sitios cotidianos como el comer, caminar y el conversar. El objetivo principal no es relajarse, es aprender a relacionarse de otra forma, de otro modo con el dolor, el estrés y las emociones. No a forzar resultados, a estar presente con lo que es en el momento. Y aquí viene una idea que es muy contradictiva para los humanos, el no tener un apego a un resultado. El foco está en el proceso, soltar el resultado y volver a la tarea presente. El estar atento aquí y ahora aumenta la probabilidad de que ocurra lo que buscabas. Es un poco extraño, lo sé, pero este es el terreno natural del mindfulness. Y algo muy importante, quien lo enseñe importa. Enseñar el mindfulness sin una práctica personal tiende a producir un efecto no correcto. La integridad del programa se apoya en los docentes que tienen práctica sostenida y una ética de no daño. No se puede enseñar el mindfulness de forma auténtica si no lo practicas en tu propia vida. Ok, ahora un poco del estudio y los datos. Kabat-Zinn y su equipo en el Centro para el Mindfulness publicaron varios estudios que ayudan a entender cómo funciona el mindfulness aplicado a la clínica. En un primer estudio, estudiaron psoriasis y fototerapia. Pacientes con psoriasis moderada a severa reciben tratamiento estándar con luz ultravioleta, pero un grupo escuchó instrucciones guiadas de mindfulness y visualización durante el tratamiento y otro grupo solamente recibió la luz ultravioleta. El grupo con práctica de mindfulness mostró una velocidad de aclaramiento cutáneo aproximadamente 4 veces mayor durante el periodo del estudio, y esto se volvió a replicar con un estudio más pequeño. ¿Esto qué significa? Que algún factor relacionado con la actividad mental puede influir positivamente en un proceso de curación visible y medible.
Hay limitaciones en este estudio. Fue una muestra pequeña y se necesitaría replicar en estudios más grandes. Un segundo estudio de colaboradores y cambios cerebrales e inmunes. 41 colaboradores de una empresa de biotecnología fueron divididos en diferentes grupos. Uno recibió mindfulness durante 8 semanas. Estos fueron 25 personas. Y los otros estuvieron en lista de espera. Esto significa que recibieron el mismo beneficio que los que comenzaron el mindfulness, solo que un poco más tarde. Midió con electroencefalocardiograma la actividad eléctrica cerebral. También se midió la respuesta inmune con una vacuna de la gripe. Hallazgos en el cerebro, un incremento significativo de la activación anterior izquierda tras la práctica de mindfulness sostenida por 4 meses. Este patrón se asoció con un afecto positivo, mejor manejo emocional ante el estrés y en la inmunidad una mejor respuesta a los anticuerpos con la vacuna de la gripe. Y lo más fascinante, las personas que tuvieron mayor cambio cerebral mostraron mayor cambio inmune. ¿Esto qué significa? Un entrenamiento breve de 8 semanas modula marcadores cerebrales e inmunes relevantes para la salud física y emocional. Un tercer estudio con pilotos con cáncer de próstata. Un programa de 12 semanas incluyó este programa de mindfulness con una dieta baja en grasa y la participación de las familias. 10 pacientes con cáncer de próstata habían tenido prostatectomía, pero mostraban un aumento en la PSA. Este es el antígeno prostático específico en los indicadores de metástasis. En la mayoría se disminuyó la velocidad de aumento de la PSA y en algunos un descenso absoluto. Es un estudio no controlado y pequeño, pero sugiere algo muy importante. El mindfulness puede facilitar la adherencia a cambios conductuales que pueden ser muy complejos, como comprar cosas conscientemente, cocinar conscientemente y comer conscientemente. Hay algo muy importante que decir. El propio Kabat-Zinn discute la alimentación metodológica. ¿Esto qué significa? Que se usaron muestras pequeñas y hay una necesidad de hacer ensayos más controlados y más robustos, con un diseño más fuerte y mecanismos que se deben clarificar. Lo positivo es que los estudios en mindfulness clínico siguen creciendo, aumentan los estudios descriptivos y se están buscando hacer diseños más rigurosos. No es magia, hay muy buenas hipótesis, pero se necesita más investigación. Ok. Ahora, hemos definido qué es el mindfulness, pero también definamos qué no lo es, porque aquí es donde muchas veces nos confundimos. Un primer mito, respira muchas veces y ya está. Sin una práctica regular y sin un encuadre claro, se queda en algo que es muy superficial. El mindfulness no es una técnica rápida, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Un segundo mito muy común es relajación guiada. El mindfulness puede causar relajación, pero no es el objetivo. El objetivo es ver y sostener experiencias, estas sean agradables o no, con curiosidad, con amabilidad. A veces estar mindful también significa estar realmente incómodo porque se está presente con el dolor, la ansiedad o la tristeza. No estás tratando de cambiarla, estás intentando aprender a relacionarte con ella de una forma diferente. Un tercer mito, dejar la mente en blanco. Esto es exactamente lo opuesto que hace el mindfulness. El mindfulness es darte cuenta de todo lo que hay a tu entorno, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, sin pelearte con ellas ni esforzar que desaparezcan. La mente piensa, eso es lo que debe hacer, y el mindfulness se encarga de notar qué está pasando y darnos cuenta en qué debemos poner nuestra atención. Ahora, como siempre, ¿cómo podemos aplicar el mindfulness de forma práctica? Vamos a verlo en 2 áreas claves. La primera, rendimiento bajo presión. Esto es practicar una presencia no evaluativa bajo la reactividad emocional, desacoplar la emoción difícil de la ejecución de la técnica. O también abrir espacio para estrategias en lugar de pánico. Segundo, bienestar y adherencia. El mindfulness favorece a que tengamos hábitos sostenidos, nutrición, sueño, rehabilitación, porque entrena la atención con señales internas y externas y el propósito con microdecisiones. ¿Esto qué significa? No comes en piloto automático, comes con atención. No entrenas disociado, entrenas presente. Esto construye adherencia a largo plazo. Hagamos un 3x3 mindful o un 3x3 consciente. Solo 3 minutos, 1 o 2 veces en tu día. Primer minuto, una ancla. Ten una posición estable, sentado o de pies. Ojos suaves, abiertos o cerrados. Eso tú lo decides. Una atención a tu respiración natural. No la cambies. Y cuando te distraigas, ¿qué es lo que va a pasar? Nota que te distrajo y vuelve a intentarlo. No juzgues, solamente nota y vuelve.
Un segundo minuto para explorar. Escanea sensaciones corporales, tu cara, tus hombros, tu pecho, tu estómago, tus piernas, tus pies. ¿Cómo se sienten? ¿Están tensas? ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Qué estabas haciendo que te tiene tenso? No vas a intentar cambiarlas, solamente las estás notando. Si reconoces que sientes calor, presión o un tirón, puedes nombrarlo, pero no para eliminarlo. Un tercer minuto para integrar. Trae amabilidad. Di silenciosamente, yo puedo con esto. Luego, elige una microacción para tu siguiente acción. Un ejemplo para el día a día. Voy a escribir un email, pero voy a tomar respiraciones entre párrafos. Aplicado a tu deporte. Voy a hacer 3 repeticiones con técnica limpia y atención plena. Aplicado a tu familia o a tu trabajo. Voy a estar en esta conversación con presencia plena. Lo más interesante del mindfulness es que también puedes hacerlo en movimiento. Puedes caminar entre 10 a 12 minutos, sin música, sin distracciones, y estar presente. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Y qué sientes? Puedes seguir la misma estructura del 3x3 que hicimos antes. Y quiero cerrar con esto. El mindfulness no es una técnica que aprendes simplemente a leer un texto o a ir a un seminario y ya está. Es una práctica que te debe acompañar de por vida, algo que se debe cultivar. No se trata de hacerlo perfectamente, se trata de estar presente con lo que es tal como es en el momento. Los estudios han mostrado que hay efectos medibles en la piel, en el cerebro, en el sistema inmune, en tu regulación emocional, en el rendimiento bajo presión. No es porque sea mágico, sino porque cambias tu relación con la experiencia. Y eso realmente lo cambia todo. Nos vemos en el siguiente episodio.